Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, soy la doctora Elizabeth Gutiérrez. Para esta noche estaré como moderadora, doctor. Ok, doctora. Mis saludos para todos los médicos participantes en esta cuarta sesión científica de la filial Ayacucho con el tema manejo inicial de los estados iniciales del cáncer de cuello uterino. Para presentarlo al doctor Aldo López Blanco, es médico especialista en cirugía, médico especialista en ginecología oncológica, es médico ginecólogo oncólogo del Departamento de Cirugía Ginecológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Doctor, no sé si le parece, si tuviera bien, ya podemos empezar con la ponencia. Claro que sí, doctora. Esta corta presentación. Gracias, doctora. Muy amable, doctora. No disculpen, doctores, por la demora, de que estaba en sala de operaciones y por eso tuve un pequeño retraso. Bueno, el manejo del cáncer de cuello uterino se centra en el manejo inicial. Bueno, en general el cáncer de cuello uterino se centra en dos pilares fundamentales de manejo, que son la cirugía y la radioterapia, con intención curativa. Y la radioterapia va unada a la quimioterapia concurrente. Entonces, el cáncer inicial de cuello uterino, el arma fundamental para el tratamiento es la cirugía. Si tenemos un cáncer localmente avanzado, el tratamiento ya no depende de la cirugía, sino depende de la radioterapia más quimioterapia. Eso se llama quimio-radioterapia concurrente, ¿no? Como preámbulo inicial. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés, solamente ahora vamos a enfocarnos en el tratamiento quirúrgico, en lo que es en los estadios iniciales del cáncer de cuello uterino. ¿Cuándo tenemos que operar o cuándo decimos que esta paciente es operable? Siempre y cuando, bueno, el estadiaje fijo para cáncer de cuello uterino se actualizó en el año 2018. Eso está en la web, es de libre acceso, no hay ningún problema, ¿no? Pero el concepto, a pesar de que el FIGO se ha ido cambiando, entonces siempre, ¿no? En el FIGO del 2009, en el FIGO del 2018 y previo al FIGO del 2009, siempre lo que hemos hecho es operar siempre tumores menos de 4 centímetros, confinado al cervix o si es que hay compromiso entre el útero de vagina, pero siempre y cuando el tumor mida menos de 4 centímetros y sin compromiso de parámetros, ¿no? Antes solamente el examen clínico, ahora tenemos tomografía, resonancia, PET scan y todos los exámenes, entonces siempre ahora estas pacientes tienen que tener un estudio de imágenes para extensión de enfermedad y estos tienen que ser negativos, o sea que no haya compromiso ganglionar por imágenes o no haya metástasis a otros órganos como son hígado, que es lo más frecuente, y mucho menos frecuente es a pulmón, pero eso es cuando es un cáncer grosero. Ahora, dentro de los estadios operables, dentro de los estadios 1, o sea, los estadios 1 son los que están confinados al cervix. Es el estadio 1A y 1B tenemos. El 1A es aquel tumor que nosotros no llamamos, es aquel tumor microscópico. Es aquel tumor que probablemente la paciente vino con un PAP del IE de alto grado, le hacemos una colposcopía, una biopsia, nos indica NIC3, ¿no? Pero ya con algunos factores de riesgo, quizá con sospecha colposcópica de cáncer microinvasor, y le hacemos un cono, y en el cono vamos a encontrar lesiones, ¿no? Que infiltren menos de 3 milímetros del estroma o que infiltren de 3 a 5 milímetros del estroma. El diagnóstico acá no lo vamos a hacer clínicamente. Probablemente sospechemos por los hallazgos colposcópicos o por la biopsia y todo eso, pero el diagnóstico acá nos los va a dar el patólogo, ¿no? O sea, los estadios 1A microscópicos son los que nosotros no podemos ver y en la gran mayoría de casos estos no dan ningún tipo de sintomatología. Los estadios 1B son los que nosotros vamos a poder visualizar y cuando mide menos de 2 centímetros es un 9-1, cuando mide de 2 a 4 centímetros es un 9-2 y cuando mide más de 4 centímetros, siempre confinado al cervix, es un 9-3. Obviamente, los tumores que nosotros vamos a poder operar son estos de acá, ¿no? Son estos tumores los que podemos operar. Antes del
del 2018, lo que hacíamos era casi en la gran mayoría de estos histerectomía radical. De acá para acá, en todos estos hacíamos histerectomía radical. No era un tratamiento, digamos, tan individualizado como lo es ahora. Obviamente se han hecho muchos estudios de investigación, muchos protocolos, como imagino, al igual como en otras áreas, y la cirugía ha evolucionado, ¿no? Siempre ahora se habla en todo el tratamiento personalizado para cada paciente, o sea, de acuerdo al riesgo individual que tenga cada paciente, debería ser también, es también la cirugía, mejor dicho. Acá nuevamente todos los estadios completos, el estadio 1, 2, 3 y 4. En resumen, nada más el 1 es confinado al cervix, 2 es cuando sale fuera del cervix sin llegar a hueso pélvico, el 3 se denomina 3 cuando hay compromiso de parámetros de hueso pélvico o hay compromiso ganglionar. El FIGO del 2018 desde el 2018 recién empezamos a considerar el compromiso ganglionar. Antes no, porque antes obviamente el acceso a las imágenes no estaba. Obviamente si había una paciente con un tumor de más de 4 centímetros y ganglio positivo, decíamos 1B3 más metástasis ganglionar, o sea, no había esos estadios antes, ¿no? Pero después del 2018 sí. ¿Qué es lo que ustedes probablemente, ¿no?, como ginecólogos se vayan a encontrar en la práctica diaria? Lo que ustedes, como les dije, van a ver son este grupo de pacientes. Este grupo de pacientes no son frecuentes. En Latinoamérica, en los países en vía de desarrollo, la gran mayoría de pacientes que diagnosticamos o pacientes nuevos con cáncer de cervix, el 80 al 90% son estadios avanzados. O sea, el 80 al 90% son estos pacientes. El 80 al 90% son estos. Perdón, no se puede escribir. Y más o menos el 10% de pacientes son los pacientes operables. Si esta proporción se cumple, por ejemplo, en neoplasia que nosotros recibimos al año, más o menos 1.500 pacientes nuevos con cáncer de cuello uterino. Y la gran mayoría de estos pacientes vienen en estadios avanzados, o sea, para radioterapia. Solamente el 10%, o sea, más o menos al año 150 pacientes vienen con intención quirúrgica. Me avisan del tiempo, por favor, si voy bien y todo eso. Entonces, como les decía, esto es mucho menos frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta paciente es la que va a su chequeo preventivo, la que se le puede, la que tiene una citología, un Papa Nicolau alterado, va a colposcopía y se le hace una colposcopía y después un condolip. Y lo que encontramos es esto, ¿no? Y muchas veces quizá la lesión fue muy superficial o la muestra fue muy superficial o no fue una adecuada colposcopía la que se realizó, o la lesión no estaba en el exocervix, sino estaba en el canal endocervical, la que es el canal endocervical, ¿no? Y nosotros tomamos la biopsia de acá del exocervix, no vimos la lesión. Bueno, más allá de todo eso, entonces esta paciente lo que se hace es un cono, ¿no? Y en el cono que se hace es que nosotros, el patólogo nos va a decir, oye, sí que hay un cáncer microinvasor, áreas de NIC3 y cáncer microinvasor. Y es por eso que yo les repito, ¿no? Entonces, incluso a las pacientes, no nos saltemos los pasos. Cuando yo tengo una paciente, tengo una biopsia NIC3, una paciente con factores de riesgo que nunca se hizo Papa Nicolau, o en la colposcopía sospecho de cáncer microinvasor, o hay mosaico grueso, o punteado grueso, ¿no? Signos de angiogénesis, entonces esta paciente, o el patólogo te dice NIC3, pero no se descarta lesión mayor, ¿no? O la biopsia del endocervix dice NIC3, o sea, quiere decir, si no estoy viendo toda la lesión. Es por eso que es recomendable hacer en estas pacientes un cono diagnóstico. Y después del cono diagnóstico, si la paciente desea retirarse el útero, o tiene un mioma, un pólipo, qué sé yo, otra condición que conviva con el cáncer microinvasor, se le retira el útero, pero con una cirugía adecuada. Y muchas veces a nosotros se nos escapa, o nosotros recibimos bastantes pacientes con biopsia NIC3 y le hacen una histerectomía simple y después se encuentran un cáncer microinvasor, un cáncer infiltrante, y el tratamiento tiene que cambiar. Y algunas pacientes tienen que recibir radioterapia. Entonces, ¿eso por qué? Porque nos saltamos algunos pasos. Entonces debemos evitar todo eso. Entonces,
en boga los problemas médicos legales. Los estadios 1B. Los estadios 1B son los estadios que nosotros vamos a, los tumores que nosotros vamos a visualizar ya microscópicamente. A simple vista, no microscópicamente, vamos a verlos a simple vista. Si el tumor mide menos de 2 centímetros, va a ser un 1B1. Si el tumor mide de 2 a 4 centímetros, va a ser un 1B2. Y si el tumor mide más de 4 centímetros, ¿no?, va a ser un 1B3. Siempre y cuando esté confinado al cervix, y no comprometa la vagina. Si es que compromete la vagina, el territorio de la vagina, se cataloga como 2A1, siempre y cuando el tumor mida menos de 4 centímetros. Entonces, de los dos, el único que es operable es el 2A1. Pero siempre la premisa, autores, el tumor mide menos de 4 centímetros. Esa es la premisa, ¿no? Si el tumor mide más de 4 centímetros, ¿se puede operar? Se puede operar. Un tumor en estadio 2B, ¿se puede operar? Se puede operar. Con más riesgo de complicaciones a grado, sí. Pero esta paciente de todas maneras va a tener que ir a radioterapia por el riesgo de recurrencia. Entonces no tiene sentido hacer, es un principio oncológico, no tiene sentido hacer 2 tratamientos radicales a una paciente, ¿no? Entonces por eso solamente operamos los tumores menos de 4 centímetros y que el parametrio esté libre, ¿no? Y acá los estadios mucho más avanzados, obviamente el cáncer de cuello uterino se disemina por extensión local y también por vía linfática, ¿no? Hasta el 4A. Entonces, antes, lo que nosotros, la cirugía laparoscópica tiene un montón de ventajas y no ha sido la excepción en la ginecología y mucho menos en el área de ginecología oncológica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos sangrado, menos dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria, la paciente se incorpora mucho más rápido a sus actividades, tiene mejores resultados estéticos, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas la cirugía laparoscópica. La histerectomía laparoscópica antes del 2018 era el estándar también para el cáncer de cuello uterino, antes de hacer una incisión infraumbilical o incluso por encima del ombligo mediano. Pero en el 2018 sale publicado un artículo. El artículo se llama el estudio LAC, ¿no? Compara las histerectomías por mínima invasión comparada con la histerectomía radical abierta para cáncer de cuello uterino. Lo que se quería con este estudio era validar la histerectomía radical laparoscópica, indicar, oye, la histerectomía radical laparoscópica cura igual que la histerectomía radical abierta, pero los resultados fueron completamente diferentes, fue todo lo contrario. Y este estudio no se concluyó, pero más o menos se reclutaron casi el 90% de pacientes. Hubo una alarma desde la central que fue en Estados Unidos, el MD Anderson Cancer Center, y dijeron, oye, paren el estudio, porque era un estudio fase 3 randomizado, en un brazo se están muriendo más las pacientes, y no se sabía si era en la cirugía abierta o en la laparoscópica. Entonces, se pensó que era en la cirugía abierta, ¿no? Entonces, pero sorpresivamente las pacientes estaban muriendo más en el brazo de minimización. ¿Con qué? Entonces, estas pacientes que se operan por cirugía de mínima invasión, era cirugía radical laparoscópica o robótica, tenían casi 4 veces más riesgo de recurrir comparado con la cirugía abierta, ¿no? Y 3 veces más riesgo de morirse comparado con la cirugía abierta si nosotros hacíamos histerectomía radical laparoscópica. Nosotros en el instituto desde el año 2007 hasta el 2018, casi 10 años hicimos histerectomías radicales laparoscópicas. Nosotros participamos en este estudio, ¿no? Y obviamente las conclusiones fueron sorpresivas y definitivamente paramos de hacer histerectomía radical por vía laparoscópica, ¿no? Entonces se indica que la histerectomía radical por mínima invasión o la laparoscópica que nosotros conocemos, o la robótica que en otros países hay, y quizá en el Perú, en el Perú ya hay un robot, ¿no?, en una institución particular. Entonces, pero no se puede hacer histerectomía radical ni por robot ni por mínima invasión hasta el momento. ¿Por qué? Porque demostró que tienen mayores tasas de recurrencia y peor sobrevida. Tasa de recurrencia 4 veces más comparado con la cirugía abierta. Riesgo de
abierto. Entonces, el cáncer de cuello uterino se debe operar por cirugía abierta. Esa es la primera conclusión que quisiera que se lleve, ¿no? Después de la clasificación de histerectomía radical, antes estaba la clasificación de Piver, ¿no? Antes del 2017, y la de Kerlew-Morrow, que se actualizó en el año 2017, y casi la oficial. Estas fueron publicadas en el 2011, con varios artículos de actualizaciones, pero básicamente es porque en la de Piver se veía solamente la cirugía con los libros en 2 dimensiones, y gracias a la histerectomía radical laparoscópica robótica, entonces la resección del tumor entonces ya se veía en 3 dimensiones, que es el principal cambio, ¿no? Que es el principal cambio. Otro ya no se decía anterior y posterior, sino se cambiaba por los criterios ventral y dorsal, ventral adelante y dorsal atrás. Ya no se decía profundo superficial, lo que se decía profundo obviamente era caudal, o sea, más alejado del cráneo, y craneal, lo que está próximo, ¿no? al cráneo. Interno y externo ya no se decía, sino ahora se dice medial y lateral. Más que todo son, digamos, la parte de la nomenclatura en la descripción de las estructuras anatómicas durante una histerectomía radical, ¿no? Acá, obviamente, antes había la clasificación de histerectomía radical tipo 2 y tipo 3. Entonces, ¿cuál era el concepto? Cuando nosotros sacábamos en la histerectomía radical tipo 2, nosotros cortábamos el parametrio, lo dividíamos en tercio medio, tercio proximal, tercio medial y tercio distal. Sacábamos a la mitad del parametrio el útero sacro y el cardinal, ¿no? Entonces, una histerectomía radical tipo 3, en cambio, sacábamos en la inserción del hueso pélvico. Es por eso que acá ven un poco menos el parametrio, que es una histerectomía radical tipo 2, ¿no? Y la histerectomía radical tipo 3. Y ya había indicios de por qué no hacer una cirugía tan radical en un tumor que medía quizá 7 milímetros comparado con otro con 4 centímetros. Cuando teníamos tumores pequeños microscópicos, antes se hacía una radical tipo 2, o sea, no era tan radical la cirugía. Cuando había tumores macroscópicos, una radical tipo 3. Y así insinuaba más o menos, ¿para qué hacer una cirugía tan grande? Porque cuanto más parámetros nosotros saquemos, por el útero, ligamento útero-sacro, transcurren fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Del plexo hipogástrico inferior. Estos van a inervar al útero, a la vagina, también a la vejiga y al recto. Al hacer parametrectomía, al retirar el parametrio, nosotros seccionamos estos nervios, ¿no? Y lo que vamos a producir es una disfunción vesical, ¿no? Porque recuerden que el simpático va a inervar al detrusor, y el parasimpático a los músculos del esfínter interno de la vejiga, ¿no? Es por eso que la histerectomía radical cambió la clasificación. Ya no se dice histerectomía radical tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Ahora la histerectomía radical es A, ¿no? La histerectomía radical B, la C y la D. Básicamente, en la histerectomía radical tipo A no sacamos casi nada de parámetro. En la histerectomía radical tipo B, para las medidas, porque antes tú decías voy a sacar tercio medio, y eso era bastante subjetivo. En la histerectomía radical tipo B, tú sacas el parámetro que está medial al uréter, ¿no? Y en la histerectomía radical tipo C, tú sacas el parámetro que está lateral al uréter. Y en la histerectomía radical tipo D, es casi ya parte de tiene algunos criterios o conceptos de una exenteración pélvica o sacas uréter. Acá está la clasificación en español. Igual, esto se los voy a dejar, se los comparto a lo que ustedes me digan para que ustedes lo tengan. Pero el concepto, lo que quiero que quede grabado, obviamente ustedes quizás no es parte de su práctica diaria, pero que quiero que quede grabado en ustedes, que la clasificación actual de Kerlew-Morrow es en 3 dimensiones. O sea, ya no contempla solamente el parámetro el útero sacro y el cardinal, ¿no? Sino se contempla el parámetro anterior, o sea, el vesicuterino, el cardinal anterior y el posterior. Y además en la parte caudal, ¿no? O en la parte profunda, el límite de
de la vena uterina profunda. Pero ¿para qué hay tantos tipos de histerectomía radical? Es que ahora se conjugan varios factores, ¿no? Si el tumor mide más o menos de 2 centímetros, si la biopsia o el cono que se hizo a la paciente tiene permeación linfovascular, si es negativa o es positiva, ¿no? Y cuando el tumor infiltra, ¿qué tanto infiltra en profundidad, ¿no? El estroma del cervix, vamos a hacer un dibujito acá, espero que me salga bien más o menos para que me entiendan. Entonces, el tumor empieza a crecer más o menos en este sentido, ¿no? Y el patólogo nos va a decir, oye, este tumor infiltra de manera, ¿no?, tercio superficial, tercio medio y tercio profundo, ¿no? Entonces, si es menos, o sea, acá combinan varios criterios. Si es superficial, bueno, no es un tumor tan agresivo. Si infiltra el tercio profundo del estroma cervical, el pronóstico es un poco más desfavorable comparado si es que infiltra solamente el tercio superficial, ¿no? Entonces, comparen estos factores, ¿no? ¿Cuánto es la invasión del estroma? Entonces, de acuerdo a eso, se hace el tipo de histerectomía radical. Si por ejemplo es un tumor menos de 2 centímetros, no tiene permeación linfovascular, y infiltra de manera superficial el estroma cervical, le hago una histerectomía 1B1, una histerectomía donde no saco mucho parámetro, ¿no? Pero si el tumor es más de 2 centímetros, tiene permeación linfovascular positiva e infiltra el estroma en la parte profunda, pues tengo que ser un poco más agresivo con la cirugía. Qué pena con ustedes, doctores, estoy con la batería un poco baja, no yo, no el de la computadora. Voy a cargar antes de que me corte la transmisión. Si tuvieran alguna pregunta, no sé cuántos asistentes somos, a veces si tuvieran alguna pregunta o algo, me interrumpen y la podemos hacer, porque creo que no somos muchos, o sea, entiendo que es la única charla, o sea, nos podemos demorar, no necesitamos, no estamos tan ocupados con el tiempo, creo, ¿no? Pero igual me dicen si paramos y todo eso, ¿no? Entonces, es importante entender, ¿no?, entender la anatomía del parametrio, ¿no?, y la implicancia de los parametrios que tiene con el sistema nervioso autónomo en la pelvis, ¿no? Acá son unos detalles un poco más grandes. Esta diapositiva me la voy a pasar en sí porque es un poco confuso. No quiero marearlos ni cansarlos. Quiero que para ustedes los conceptos que les voy a dar, que les queden claros sobre cosas generales de histerectomía radical. Acá son más del concepto, digamos, quirúrgico. Entonces, si tengo un tumor menos de 3 centímetros, acá por ejemplo, si el tumor infiltra menos de 3 centímetros, es un estadio 1A. Entonces, si tenemos un estadio 1A1, o sea, el tumor infiltra menos de 3 milímetros, lo que a la paciente se le puede hacer tranquilamente es una histerectomía tipo A, o sea, similar a una histerectomía simple, solamente con un poco de rodete vaginal, más o menos, como puede ser 1 centímetro de rodete vaginal, una histerectomía ampliada a la vagina, no cortar a ras, de todas maneras, de crear un margen de la vagina, esto es la pared de la vagina, digamos, ¿no?, el repliegue y darle un margen, ¿no? Y acá el dato, esto nosotros no lo vamos a ver, esto depende del patólogo. Hay permeación linfovascular. ¿Qué quiere decir permeación linfovascular? Ustedes acá ven unos vasitos. El epitelio escamoso se nutre por difusión, ¿no? Y lo que llega a esta parte son los vasos linfáticos primero y un poco más profundo los vasos sanguíneos. Cuando el cáncer infiltra, lo primero que va a encontrar son vasos linfáticos. Entonces eso quiere decir que estas células tumorales están migrando y hay riesgo de compromiso ganglionar fuera del tumor. Es por eso que para mí es importante que el patólogo me diga, hay permeación linfovascular, o sea, el tumor está infiltrando vasos sanguíneos o vasos linfáticos, sí o no. Si es negativo, no necesito hacerle linfadenectomía a la paciente, porque uno de los mecanismos por los cuales se extiende el cáncer de cuello uterino es el compromiso ganglionar, o sea, la metástasis ganglionar. Pero si el patólogo me dice,
hay permeación linfovascular, o sea, hay células tumorales en los vasos sanguíneos que están alrededor del tumor, entonces este cáncer probablemente está dando metástasis. La probabilidad es muy baja. En los estadios 1A, más o menos, puede ser desde el 0%, si es que no hay compromiso ganglionar, hasta un 1 o 2% si es que hay permeación linfovascular, la metástasis ganglionar. Entonces va a depender de la permeación linfovascular o no. Es por eso que si tengo una histerectomía, después le hago a la paciente, si tengo un tumor que infiltra menos de 3 milímetros, le hago una histerectomía simple. Si no hay permeación linfovascular, me quedo ahí. Si hay permeación linfovascular, le hago una linfadenectomía pélvica. Con eso la paciente va a recibir un buen tratamiento. Pero esto, ¿cómo yo lo sé, doctores? Haciendo un cono diagnóstico. Ese es el que me va a dar ese resultado, es el patólogo. Muchas veces el patólogo dice carcinoma epidemioide infiltrante. Uno tiene que llamarle: oye, Juan, José, yo lo que necesito saber es cuánto del estroma infiltra en profundidad, porque según eso voy a saber si es que le hago una histerectomía simple, si hay permeación o no linfovascular, si es que le hago linfadenectomía o no. Son datos que el patólogo a nosotros nos va a dar. Y cuando el tumor mide menos de 2 centímetros, uno le puede hacer una histerectomía radical tipo B, y si mide 2 a 4 centímetros, una histerectomía radical tipo C1 o C2, un poco más extensa. Cuanto más parámetros saquemos, recuerden, va a haber más riesgo de que nosotros seccionemos fibras simpáticas y parasimpáticas. Y esta paciente, cuanto más resequemos estas fibras simpáticas y parasimpáticas en una histerectomía radical, van también a la vagina. Quizá ustedes han visto pacientes en su práctica les van a contar pacientes que se les ha realizado una histerectomía radical. Estas pacientes tienen bastante sequedad vaginal. Tienen sequedad vaginal y también tienen disfunción vesical, ¿no? O sea, el residuo vesical es mayor, ¿no? También tienen estreñimiento. Estos síntomas, de todas maneras, la parte de la sequedad vaginal, hay disfunción sexual referente a las vejigas. Como tienen residuo vesical, los pacientes vienen a la consulta y vienen a la consulta por infecciones urinarias de repetición, ¿no? Entonces, son situaciones que, perfecto, yo soy un cirujanazo, como dicen, y saco un montón de parámetros, ¿no? Pero uno tiene que considerar estos factores, de que después de una histerectomía radical la calidad de vida de estos pacientes no va a ser muy buena. Entonces, eso también tenemos que nosotros sopesar, ¿no? Acá creo que es... Voy a volver a salir y voy a volver a ingresar porque creo que no me corre el video. Ahí ahora sí. Entonces, acá de manera breve, la incisión incluso se podría hacer por vía fan steel, ¿no? Antes, obviamente, nosotros intentábamos la histerectomía laparoscópica, pero acá estamos desinsertando los rectos, ¿no? Porque tiene que haber una buena exposición para la linfadenectomía pélvica. Otro cambio que ha ocurrido es que hacemos ganglio centinela. Acá usamos una cámara con fluorescencia. Le ponemos, acá les voy a mostrar un poco, es el uréter. Acá por debajo del uréter están las fibras del plexo hipogástrico inferior, ¿no? Lo que hacemos es le colocamos al cervix una sustancia que se llama verde indocianina. Esta sustancia no se ve a simple vista. Miren acá esto es lo que nos muestra esta torre, digamos, es una torre de laparoscopia, porque esta torre nosotros la adquirimos en el instituto antes del 2018, porque hacíamos histerectomías radicales, y al igual como en cáncer de mama, ya el hacer ganglio centinela es parte del tratamiento estándar. Lo que queríamos hacer es nuestro ganglio centinela por vía laparoscópica. ¿Qué es lo que hace esta luz? Es una luz cercana al infrarrojo. Entonces, al ser cercana al infrarrojo, capta este verde, que es un verde, ¿no? Que solamente se puede ver con ese tipo de luz. Si uno lo ve a simple vista, va a ver como están viendo, como lo que estoy señalando en el puntero, ¿no? Pero si es que no, entonces vamos a ver los ganglios, ¿no? O sea, el ganglio centinela es el primer sitio o la primera estación de drenaje linfático de un órgano específico, en este caso el cervix. Y si estas células van a migrar o van a hacer metástasis ganglionar, primero se van a ir al primer ganglio, que se le denomina ganglio centinela.
Es por eso, si el ganglio centinela es negativo, si esta primera estación ganglionar es negativa, entonces no tiene sentido sacar todos los ganglios, porque por donde deben pasar es por el primer ganglio filtro, que es el ganglio centinela. Vamos viendo entonces, pero ya después usamos esta torre para hacerlo por cirugía abierta. Estamos haciendo esta cirugía abierta, miren con los canalículos linfáticos cómo es que se ven, ¿no? Entonces drena, entonces uno sigue los canalículos linfáticos, ¿no? Y vas cortando y vas viendo. Entonces, lo que esto nos permite es ver el ganglio centinela y obviar la linfadenectomía, porque la linfadenectomía también le da linfedema a las pacientes, o sea, no da una buena calidad de vida, ¿no? O sea, acá miren, es fácil nosotros identificar el ganglio centinela con estas sustancias, ¿no? Una vez que identificamos, ya hicimos el estudio ganglionar, porque una histerectomía radical debe ir con linfadenectomía. No va con linfadenectomías en tumores que infiltran menos de 3 milímetros y que no haya compromiso ganglionar. Después se tiene que tener, todos los demás estadios tienen que tener estudio ganglionar. Luego lo que estamos haciendo es una histerectomía radical tipo C1. Entonces, la radicalidad de la histerectomía también se va a dar. Acá, por ejemplo, estoy parando este gráfico. Entonces, este es el lado izquierdo de la paciente, es el uréter izquierdo. Hemos ligado la arteria uterina en su origen. Eso nos da la radicalidad de una radicalidad tipo C1, ¿no? Entonces, por delante de la arteria uterina está el espacio paravesical, por detrás el espacio pararrectal, por detrás de la uterina y medial al uréter está el espacio de Kobayashi. Nosotros ingresamos acá y acá se pueden ver las fibras, ¿no? las fibras simpáticas y parasimpáticas del plexo hipogástrico inferior. Entonces lo que hacemos es disecamos el uréter. Entonces ustedes van a ir viendo entonces cómo nosotros empezamos a disecar el uréter. Acá ligamos la arteria uterina en su origen. Esto es tejido parametrial, ¿no? Este tejido parametrial seguimos retirando, ¿no? Y se va con la arteria uterina. Y acá lo que antes no se hacía con la nueva clasificación de la histerectomía radical, antes no se sacaba parámetro anterior, pero ahora estamos en la obligación de sacar el ligamento vesicuterino. Entonces se hace una parametrectomía anterior. Lo que estamos entrando acá es el espacio de Yabuki entre la vejiga. El espacio de Yabuki está entre la vejiga, el uréter y la vagina. Entonces, y por encima está el ligamento vesicuterino. Entonces acá vamos a retirar parte del ligamento vesicuterino. Es ese parámetro que estamos retirando, el parámetro anterior. Es el uréter. Estamos retirando todo este parámetro que está quedando. Ya retiramos el parámetro lateral al uréter, estamos tirando el parámetro medial. Ahora nos vamos al lado derecho. Igual que en el lado izquierdo, estamos haciendo acá el espacio de Yabuki para ver dónde está el uréter, cómo ingresa a la vejiga. Al hacer este espacio nosotros vemos cómo es que el uréter ingresa a la vejiga. Acá estamos traccionando la arteria umbilical obliterada, ¿no? Y acá estamos disecando nuevamente la arteria uterina y la ligamos en su origen. Y se hacen los espacios avasculares. Estos espacios avasculares, para los colegas ginecólogos que hacen endometriosis, es muy importante, porque esto te permite preservar también en una cirugía de endometriosis profunda el sistema nervioso pélvico, ¿no? Tener los conceptos claros para no lesionar y no devascularizar el uréter. Acá se ve muy clarito, miren entonces cómo ese es el uréter, ¿no? Es el uréter, es el útero, ¿no? Es el útero, entonces el uréter, tenemos que sacar este parametrio que está lateral al uréter, por
borde es la umbilical obliterada, acá su origen donde vamos a cortar es acá. Creo que la hora nos va a ganar, tenemos tiempo, me dicen por favor. No sé cuánto tiempo tengo para... Tenemos 15 minutos, doctor. Perfecto. Vamos a correr entonces, gracias autoridad. Entonces, miren, entonces acá la cantidad de paramétrico que se retira, el uréter está sombreado. Estamos sacando, ligando el tejido parametrial que es vascularizado, y acá tenemos el tumor, ¿no? Con un rodete vaginal de más o menos 2 o 3 centímetros. Y acá, y ustedes pueden ver, son las fibras del plexo hipogástrico que están por debajo del uréter. Esta paciente, obviamente, si nosotros sacamos todas estas, antes se hacía, se seccionaba todo esto, y los pacientes quedaban con disfunción vesical. Por eso, si alguna vez han rotado por el INEM o han visto una histerectomía radical, se quedaba con una sonda por 21 días. Pero ahora se preserva todo esto. Esto gracias a que aprendimos, gracias a la histerectomía radical laparoscópica, que magnificaba las imágenes, la laparoscopía nos hizo entender mejor la anatomía de la pelvis. Acá tenemos el uréter y por debajo del uréter están los nervios. Entonces esta paciente al día siguiente se le retiró la sonda y tranquilamente se fue a su casa. Y miren la cantidad de parámetros que sacamos con un buen rodete. Cirugía conservadora de fertilidad. ¿Se puede hacer una traquelectomía radical? Sí, se puede hacer. El concepto es que las arterias ováricas irrigan tranquilamente porque se anastomosan con las arterias uterinas. Estas tranquilamente pueden perfundir al útero. Entonces, en una traquelectomía radical, ligamos las uterinas. Sí, ligamos las uterinas nosotros para poder retirar el tejido parametrial, ¿no? Y acá, por ejemplo, estamos haciendo una traquelectomía radical. ¿En qué se puede hacer una traquelectomía radical? En tumores menos de 2 centímetros. Tumores menos de 2 centímetros es factible hacer una traquelectomía radical. Ahora con el gobierno ha instalado test de BPH como tamizaje masivo, o sea, se va a diagnosticar cánceres en estadios mucho más tempranos. Ahora las mujeres, por las cuestiones sociales y culturales, retrasan su primer embarazo. Entonces, obviamente, probablemente una mujer antes a los 35 años tenía 2, 3 hijos, ¿no? Nosotros hacíamos una histerectomía radical, pero ahora no, ahora las mujeres obviamente desean preservar el útero porque todavía no tienen la pareja satisfecha y tenemos que buscar estrategias para curar, ¿no? Y que estas pacientes no queden con secuelas y tengan una buena calidad de vida, ¿no? Es por eso, sí hay un significativo número de pacientes que se pueden beneficiar de esto, ¿no? Como les decía, el concepto claro para poder hacer una cirugía radical, una traquelectomía radical, siempre y cuando el tumor mida menos de 2 centímetros. Hay bastante evidencia, pero el objetivo primario es el resultado oncológico y el secundario es el de la fertilidad, el resultado obstétrico. Eso es lo que debe primar. Dargentes era el primer francés que hizo una traquelectomía radical en los años 90, ¿no? Con buenos resultados. Una traquelectomía radical cura igual que una esterectomía radical, ¿no? Siempre y cuando el tumor mida menos de 2 centímetros. Lo que se hace es se saca el parametrio de las arterias uterinas a nivel del 1 centímetro por debajo del istmo, se corta, se saca el rodete vaginal y se hace una anastomosis entre el neocervix, entre lo que queda del útero, con la vagina. Se preservan ambos infundíbulos pélvicos, ¿no? Sí se puede hacer una traquelectomía radical. Pero ¿cuáles son las secuelas de la cirugía radical? Como la disfunción vesical, disfunción rectal, disfunción sexual y pérdida de fertilidad, ¿no? Entonces es necesario sacar parámetros. Hubieron unos estudios, antes se hacía una histerectomía radical, ahora en algunos casos se hace una histerectomía simple con ganglios. Entonces, estudios retrospectivos de 842 pacientes evaluaron en tumores menos de 2 centímetros, el compromiso de paramétricos era solamente 0.6%, ¿no? Y acá hay varios estudios. En tumores pequeños no hay compromiso parametrial, pues no tienen por qué retirarse, no tenemos por qué ser tan radicales, ¿no? La doctora Schmeller del MD Anderson hizo un primer estudio, pero de un solo brazo, donde en tumores, nosotros también participamos en este estudio, en tumores menos de 2 centímetros, ¿no?
se obviaba la recepción de parámetros. Esto para dar una mejor calidad de vida. Recuerden que si hacemos una cirugía radical, vamos a tener todos estos problemas y una mala calidad de vida en los pacientes, ¿no? Y los resultados fueron muy buenos. O sea, hacer una histerectomía radical, las tasas de recurrencias en tumores menos de 2 centímetros, que nosotros hicimos solamente histerectomía simple, o si la paciente desea aún preservar la fertilidad, un cono más linfadenectomía. Acá está, nosotros fuimos el tercer centro, que fueron 100 pacientes en este estudio de un solo brazo, y nosotros aportamos más o menos el 13% de pacientes. ¿Qué demostró este ensayo? Que las tasas de recurrencia y sobrevida global fueron similares al de una histerectomía radical. Entonces, este estudio decía que se puede hacer una cirugía menos radical en tumores menos de 2 centímetros, ¿no? Y después se hizo otro estudio randomizado, que se llama el estudio SHAPE, que recién ha sido publicado este año. Igual, este estudio más bien lo que era un estudio aleatorio de 2 brazos, comparaba la histerectomía a tumores menos de 2 centímetros, se les hacía una histerectomía radical a otra histerectomía simple. Y este estudio demostró, me voy de frente a la parte de las conclusiones, que la tasa de sobrevida fue similar en ambos brazos, obviamente con menos complicaciones, ¿no? Con menos complicaciones, con mejor calidad de vida en las pacientes que solamente se les hizo histerectomía simple. Y la sobrevida fue similar en ambos grupos, en ambos brazos. Entonces, a partir de ahora, entonces, en tumores menos de 2 centímetros, no tenemos que ser tan radicales. Solamente la radicalidad la guardamos para tumores mayores a 2 centímetros. Ese es otro estudio del GOG 278 que también nos habla de calidad de vida, ¿no? Ya hablamos de la clasificación de la traqueolectomía radical, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es solamente una histerectomía simple, ¿no? O cono, y hacemos solamente ganglio centinela. Al igual como en cáncer de mama, cuando hacen solamente antes la cirugía por cáncer de mama, éramos cirugía mutilantes. Ahora siempre hemos tenido una paciente, familiar, amigo, alguien con cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes, y solamente hacen tumorectomías y ganglio centinela. Entonces ya no son cirugías tan mutilantes. Igual en cuello uterino, ¿no? Entonces, hay pacientes que no necesitan que la cirugía sea tan extensa o tan mutilante. Solamente si es que la paciente tiene deseos de preservar la fertilidad, solo se hace un cono y se hace el ganglio centinela. Y ya la evidencia actual es, pero estas pacientes tienen que ser muy bien seleccionadas. Y tenemos que tener, el patólogo es el guía fundamental para todo esto. Si el patólogo falla, todo en la estructura de tratamiento cambia. Entonces tenemos que tener patólogos muy bien entrenados para ofrecer esta cirugía menos radical a nuestras pacientes con cáncer de cuello uterino. Entonces, en tumores menos de 2 centímetros sí se puede hacer una cirugía menos radical, ¿no? Entonces, en general, lo que nosotros hacemos es operamos tumores menos de 4 centímetros. En tumores menos de 2 centímetros se puede hacer cirugía conservadora, ¿no? Y también en tumores menos de 2 centímetros, me faltó agregar acá, se puede hacer solamente una histerectomía simple, pero siempre con estudio ganglionar, linfadenectomía pélvica o ganglio centinela. Creo que, y también agradecerles por la última diapositiva. Creo que terminamos. Espero no haberme pasado, creo que estuvimos con el tiempo. Si tuvieran alguna pregunta. Doctor, ¿podemos pasar algunas preguntas que están en el chat? Claro que sí, doctora. Ya, por ejemplo, una paciente que tiene un IC3 persistente, ¿es indicación de una histerectomía abdominal total, simple, que la realiza el ginecólogo? Claro, ahí hay que tener mucho cuidado, doctora. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes, o sea, la probabilidad de que encontremos en un IC3, una paciente con una biopsia de un IC3, un cáncer oculto, más o menos es un 5% aproximadamente. Entonces, esperemos que eso no pase con la paciente, porque si este cáncer, encontramos un cáncer oculto después de una histerectomía, esta paciente después le vamos a tener que dar un radioterapia, porque ya no podemos dar marcha atrás. Alguien me puede decir, sí, doctor, pero le pueden hacer una parametrectomía y hacer la histerectomía. Sí, tiene muchas comorbilidades, el riesgo de fístula y todo eso. Entonces, a esta paciente que tiene NIC3, de todas maneras,
hagamos de cuenta que tiene miomas y ataque sangre y sangre, o tiene un prolapso, etcétera, que tiene indicación de histerectomía, hagan un conolip para estar seguros de que solamente es un precáncer y no es un cáncer infiltrante. Si es un precáncer, perfecto, siguen con su paso, no hay ningún problema. Un conolip no te toma ni 15 ni 20 minutos. Y explicar a la paciente, señora, hacemos este conolip porque si es un cáncer no va a haber marcha atrás y después va a uno tener que recibir radioterapia y todo eso. Ya. Entonces, doctor, para tener clara la información que nos está proporcionando, los NIC3 deberían de pasar previamente por un cono. Solamente después de un cono tendríamos que pasar una histerectomía porque tendríamos la seguridad de que, bueno, correcto, histerectomía si es que por otro motivo, claro, por otro motivo que no sea necesariamente solamente el NIC3, ¿no? Correcto, doctor. Entonces, esa es la digamos el flujo. Ajá, correcto. Ok. Doctor, otra pregunta. En la traquelectomía radical que se realiza con la finalidad de preservar la fertilidad, imagino que son pacientes en una edad todavía fértil, ¿no? Correcto. Pero, claro, incluso ahora, con los avances que tienen en fertilidad, hay banco de óvulos, banco de espermas y todo eso. O sea, sí. Bueno, o sea, cualquier paciente que desee... Obviamente, claro, tiene que tener una adecuada orientación la paciente y todo eso. Sí, y dentro de todo esto, como experiencia personal, yo les puedo decir, obviamente, es el contexto psicológico de una paciente histerectomizada que no ha tenido hijos, ¿no? Es completamente diferente, frustrante a una paciente recuperada del cáncer con una traquelectomía radical, pese a que después su embarazo va a ser muy complicado, con muchos riesgos. La satisfacción de estas pacientes, créanme, doctores, es un camino largo, complejo, pero vale la pena. Y no todas las pacientes, no todas las traquelectomías radicales después van a llegar a un embarazo o a un término o con un producto vivo, ¿no? Solamente el 30-40% en las series retrospectivas de pacientes que se hace una traquelectomía radical se embaraza. Le digo a una paciente, le voy a hacer una traquelectomía radical, su probabilidad de que se embarace, si usted intenta embarazarse, o sea, si tiene la intención, va a ser un 30-40%, pero obviamente es mejor que 0%. Ok, pasamos a otra pregunta que está, o sea, usted lo va a poder visualizar también. Hay otra pregunta que dice que las pacientes que tienen o que tienen un diagnóstico de carcinoma in situ le hacen un cono, ya sea cono lipo, cono frío, con bordes negativos. El siguiente paso sería pasar a una histerectomía, o ahí sería el tratamiento para el carcinoma in situ también es un NIC3, es un precáncer, no es un cáncer. Entonces, con el cono, si tiene margen libre, se están curando. Ya no requiere pasar a un siguiente nivel, que sería no requiere, no. Ok, esa fue una de las preguntas. Perfecto. A ver, la otra pregunta también, paciente con cono y con anatomía patológica, carcinoma de células escamosas in situ, canal endocervical y en contacto con carcinoma in situ y displasia severa, ¿cuál sería el manejo ideal? Es una excelente pregunta, doctora. Bueno, primero que no es un cáncer. El carcinoma in situ sigue siendo una lesión preinvasiva, precancerosa. Entonces, el hecho de que sea carcinoma in situ quiere decir que la membrana basal está intacta. O sea, el riesgo de metástasis en estas pacientes es cero. No hay. Si es que esta paciente es una paciente joven y desea preservar el útero porque no tiene la paridad satisfecha, se le puede hacer un recono o incluso solamente observarla. Si es que la paciente ya tiene la paridad satisfecha o es una paciente de difícil seguimiento o tiene otra patología concomitante, se le puede hacer solamente una histerectomía simple. Ahora, ojo, también es importante, en las pacientes en cono con márgenes comprometidos, ¿no?, la posibilidad de que se encuentre enfermedad viable en la pieza operatoria final, por ejemplo, el caso que me comenta, le hacemos una histerectomía simple, la probabilidad
histerectomía simple haya NIC3 es un 30%. En el 70% de pacientes con márgenes comprometidos que van a una nueva cirugía, sea recono, sea histerectomía, en la pieza operatoria en el 70% no hay cáncer, porque a veces siempre con el cono, principalmente con el cono LIP, el hecho quirúrgico se cauteriza. Entonces también eso hay que decirle a la paciente, ¿no? Probablemente pase eso, no lo sabemos, porque el doctor usted me dijo que había precáncer y la patología dice que no hay precáncer. ¿Qué pasa, doctor? ¿No? Entonces hay que poner en contexto, porque ahora están a la orden del día todos los problemas médico-legales. Sí, doctor, otra pregunta. En el caso de biopsia de carcinoma epidermoide infiltrante, ¿qué es lo que corresponde? Claro, en el caso de carcinoma epidermoide infiltrante, en la biopsia, como le digo, entonces, acá va a haber dos escenarios. Si es que cuando yo examino a la paciente y no veo tumor, probablemente sea un cáncer microscópico. O si es que cuando examino a la paciente veo un tumor, entonces tengo dos preguntas que me hago. Yo le hago a la paciente: ¿cuánto mide el tumor? Le digo al médico. Bueno, doctor, mide 2 centímetros. Esta paciente va para cirugía. El tumor mide 7 centímetros, compromete la vagina y todo. Entonces, esta paciente va para radio. El examen clínico es mandatorio para saber para dónde me voy a ir con la biopsia. Y doctor, una pregunta. En una gestante de 20 semanas, cuando si tuviera un carcinoma en estadio 1A, ¿qué corresponde hacer ahí? Es una pregunta. Sí, es una bonita pregunta, doctora. Esa es la que me hace, y es una pregunta a la vez muy compleja. Pacientes que tienen cáncer de cuello uterino asociado a la gestación. Acá tengo una asociado a la gestación, ¿no? Entonces acá no sé si me pueden permitir compartir pantalla. A ver, les hablo brevemente nomás. No les voy a hablar todo, pero ¿qué hacer con estos pacientes de cáncer de cuello uterino asociado a gestación? Vamos a pasarnos todo esto. Antes me refiero a hace 15 años atrás, una paciente embarazada depende del estadio. Los estadios 1A se podían observar sin hacer nada. Y el problema eran los tumores grandes, ¿no? Entonces no es dable una paciente con cáncer de cervix que pueda tener el término de la gestación. ¿Por qué? Porque la radioterapia es letal para el producto, ¿no? De acuerdo a la dosis de radiación que uno vaya recibiendo, ¿no? Pero ahora, ¿no? Ahora lo que se hace es se da quimioterapia no adyuvante. Pero la quimioterapia no adyuvante tiene que ir a esta paciente embarazada con cáncer de cervix, ser evaluada por el ginecólogo-oncólogo, el oncólogo clínico, el neonatólogo, el ginecobstetra, el psicólogo, la misma paciente, para saber la conducta. La pregunta que me hizo, creo, es un tumor microscópico, no un cáncer de cervix microscópico. Sí. Va a depender del estadio de la enfermedad y la edad gestacional. Principalmente el tamaño del tumor, el tipo histológico, si hay o no compromiso legal. Bueno, esta es una charla para Latinoamérica, la normatividad legal de cada país, ¿no? Entonces, tenemos cuatro opciones. Retrasar el tratamiento hasta terminar la gestación. Esto se recomienda en los estadios iniciales, ¿no? En los estadios microscópicos. O tratamiento quirúrgico, hacer una conización, una traquelectomía, con alto riesgo de que haya un aborto espontáneo, terminar la gestación para dar el tratamiento al cáncer, esto siempre y cuando sea un cáncer avanzado, ¿no? O hacer quimioterapia neoadyuvante hasta lograr la madurez fetal, que esto es lo que hacemos en la gran mayoría de los casos. En resumen, hacemos esto o hacemos esto nosotros en el INEC, lo más recomendado. Si es un estadio microscópico, observamos a que termine la gestación y la vamos monitorizando a la paciente cada 2 meses, cada 3 meses, para estar seguros de que el cáncer no progrese. Si es un cáncer grosero, ¿no? Un estadio clínico 2B, por ejemplo, entonces lo que hacemos es quimioterapia neoadyuvante.
se le da quimioterapia para que el tumor no crezca y a veces desaparece. Y obviamente y hay mucha evidencia de que la quimioterapia neoadyuvante después del segundo trimestre es segura. Es un tema muy apasionante, muy bonito, pero espero haber respondido la pregunta de manera adecuada, por ser claro. Ok, muy bien, doctor, siendo ya más de las 20 horas, sería pues agradecerle a su persona esta ponencia y por el aporte valioso que nos ha dado a nuestra sociedad. Le agradezco, estamos infinitamente agradecidos y esperar que haya una siguiente oportunidad en cualquier momento con su persona. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos, doctores, por su atención.